Nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Yo soy Tania Rivadeneira. Y yo soy Juan Diego Villegas. Y hoy vamos a hablar del amor más allá de la muerte. La muerte parecería ser la última etapa de la existencia humana. No sabemos con certeza qué hay después. Desde los albores de la conciencia nos hemos cuestionado qué hay más allá, o si realmente hay algo más allá. Y es que nuestra necesidad básica de supervivencia nos ha obligado a generar herramientas que perpetúen nuestro legado como especie, por lo que culturalmente hemos generado relatos que han llevado nuestra razón a explorar los límites más luminosos y oscuros de nuestra alma, incitando prácticas que podrían romper los límites de lo moral y lo normado. Y como para darle contexto a esta introducción, quisiera contarles una de las prácticas más cercanas que nosotros tenemos, y es darle un poco la vuelta a la historia que hay detrás de las guaguas de pan y de la colada morada. Entre octubre y noviembre, las lluvias inician sus actividades en las regiones andinas. Antaño, estas precipitaciones coincidían con el inicio de la siembra de maíz. Cada año, durante esta etapa, entre los cielos de siembra y cosecha, las momias de los muertos de la comunidad eran sacadas de sus tumbas para que recibieran los rayos de luz y las primeras gotas de lluvia. Estos meses indican en la cosmovisión indígena un nuevo ciclo. Inicia con la siembra, que señala un renacer, y termina con la cosecha, que marca la muerte. Cada año es un nuevo ciclo de vida, y por ello se relacionan estos ciclos con la vida de los seres queridos ya difuntos. Para celebrar su vida y muerte, un nuevo inicio, estos rituales se hacían llevando frutas de aromas andinos a las tumbas y bebiendo sangre de llama, un animal sagrado para esas comunidades. El sincretismo obligó a nuestros pueblos a transformar sus prácticas para que no sean tan salvajes o tan paganas. Piensen que cuando hacemos una guagua de pan estamos sacando a nuestros muertos, y cuando tomamos la colada morada estamos tomando sangre del animal sagrado de nuestros antepasados. Bueno, solo quería darles esta introducción como para dar un poco de contexto. Ahora sí me gustaría, Juan Diego, que te presentes, nos cuentes un poco de tu trabajo, y voy a partir con una pregunta que a mí se me hace muy interesante. Bueno, por lo menos me la estuve haciendo durante todo este tiempo, y es: ¿por qué acercarse al espiritismo? O sea, ¿de dónde nace tu decisión, tu pasión, o dónde escuchaste ese llamado que te lleva a volverte un espírita? Muchísimas gracias. Bueno, como les decía, yo soy Juan Diego Villegas, soy espírita, o soy, digamos, partidario, militante, o una persona que vive y trata de difundir la doctrina del espiritismo. La palabra espiritismo muchas veces nos conlleva un montón de ideas, ¿no?
lo que nos ha dado Hollywood, la literatura, el arte, el vulgo en general. Sin embargo, el espiritismo ya en su práctica es muy diferente a lo que uno piensa o lo que uno se idealiza. El espiritismo, en primer lugar, nos lleva a conversar con los muertos, a la Ouija, a las reuniones espiritistas en donde están las personas poniendo los dedos o las manos encima de las mesas y las mesas empiezan a golpearse, dos golpes sí, un golpe no, y no podemos dejar de pensar en el Chavo del Ocho y los espíritus chocarreros. Todo eso tiene una connotación un tanto real. Efectivamente, el espiritismo es una doctrina filosófica, científica y sobre todo moral, ¿cierto?, que estudia la naturaleza de los espíritus, la inmortalidad del alma, la interrelación de los seres espirituales con los seres humanos, el presente, el pasado y el futuro de la humanidad. ¿Cómo se consiguió eso? Fue a través de un proceso de estudio y de aplicación del método científico en el siglo XIX, específicamente por una persona, un científico, un miembro de la comunidad científica de París, que se llamaba Hippolyte Léon Sarville, que tomó posteriormente el seudónimo de Allan Kardec. Y Allan Kardec fue quien forja el término espiritismo como una disciplina que crea este concepto como para diferenciar de otras doctrinas espiritualistas. En este sentido, desde 1848 hasta 1857 fue un proceso arduo de dedicación de vida de Allan Kardec para reunirse con varios mediums y en primera instancia, digamos como primera etapa, desmitificar ciertas cosas, comprobar ciertas cosas y digamos así de alguna forma coloquial, pescar fraudes, ¿no? Sin embargo, cuando ya se había filtrado todo esto, ya empezó un proceso serio, netamente inteligente y existencial, que dio paso a estas publicaciones que se hicieron a partir de 1857 como resultado de sus experimentaciones. Es así que Allan Kardec codifica, ordena 5 libros fundamentales, 5 obras, que es el Pentateuco de la base del espiritismo. El libro de los espíritus, el libro de los medios, el libro del Evangelio según el espiritismo, la Génesis y el cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Esto da lugar a una nueva idea de lo que sucede tanto en la vida como en la muerte. ¿Cómo logra este conocimiento? Ayudado a través de varios medios. Varios medios, estamos hablando de más de 1000 medios alrededor de todo el mundo. Entre ellos las famosísimas hermanas Fox en los Estados Unidos. Y un sinfín de medios. Y él preguntaba y las respuestas siempre eran las mismas. Aplicando el método científico se estableció este tipo de enseñanza. A partir de ahí hubo muchas personas, se formó el primer centro espírita, la primera sociedad espírita del mundo, que fue la Sociedad de París, presidida por Allan Kardec, seguida por su esposa, y pues hasta la fecha el espiritismo ha sido una tendencia importante dentro de la vida del ser humano. A pesar de que los fenómenos mediúnicos, los fenómenos entre comillas paranormales han existido desde que el ser humano está aquí, desde que el hombre es hombre en general, desde que el ser humano apareció en la Tierra, siempre han habido situaciones que han llamado la atención, que se podrían decir como paranormales, pero pertenecen al mundo netamente normal, natural, pero invisible para nosotros. Y es así que alrededor del espiritismo se han escrito miles y miles y miles de obras. Tanto así que podemos anunciar 2 grandes médiums espíritas, como son en Brasil Chico Xavier y actualmente Divaldo Franco. Solamente Divaldo Franco tiene alrededor de 400 obras psicografiadas. Entre ellas una serie muy importante que es la serie psicológica de Juana de Angelis,
que son 17 libros en donde se explica los trastornos de personalidad psicológicos y psiquiátricos, cómo prevenirlos y también cómo coadyuvar en sus tratamientos. Está siendo ahora materia de estudio en ciertas universidades en Brasil y en Europa en las carreras de psicología. Ahora, ¿cómo yo me adentro en el mundo del espiritismo? Desde muy chiquito yo tenía 3 amigos imaginarios, que en realidad no eran tan imaginarios. Yo conversaba con ellos, jugaba con ellos. Eran 3 seres. El uno era un hombre mayor que tenía un bigote, ojos claros. El otro ser era una mujer, una adolescente, muy bonita, con cabello castaño. Y el otro era un niño. Cuando yo alguna vez me contaban cosas, por ejemplo, de mi familia, de mi abuelita. Entonces yo iba con mi abuelita y le decía, ¿sabe qué? El señor que está ahí me está diciendo esto. Y mi abuela, ¿cómo así? ¿Estás loco? Que psicólogos, que psiquiatras, que hombre malcriado, nada. Cuando le dije, ¿cómo me dijo él que se llamaba? Resultó ser mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, que él había desencarnado cuando tenía 38 años. ¿No? Y la descripción física, pues obviamente no había duda. Después mi abuelita ya se tranquilizó y me dijo, preferible que no hables con ellos. Después me enteré que no quería que sepamos algunos secretos de la familia, pero bueno. Entonces en ese ámbito uno puede percibir estas cosas. Como niño uno no se explica por qué, simplemente sucede. Después en mi adolescencia se fue bloqueando esta capacidad, porque obviamente lo que uno ve, yo mismo pensaba, no, pues no puedo estar viendo cosas que no son reales. No quiero ser parte de un mundo de bullying, que me tachen de loco, etc. Entonces se bloqueó esta capacidad, hasta que más o menos hace unos 20 y pico de años se desbloqueó de una forma muy fea. Como dicen por ahí, tuve la oportunidad de ver al chamuco. Es decir, tuve un capítulo muy feo en donde había un ser muy feo, digamos que provocó un poltergeist, que provocó un movimiento violento de las puertas del armario de mi casa. Una consulta es, ¿lo viste físicamente o sea, le puedes dar una forma? O sea, ¿podrías contarnos qué forma tenía físicamente? A ver, en primer lugar yo estaba casi dormido, cuando de repente sonó como una especie de temblor, como una vibración, y de repente se azotaron todas las puertas de mi armario. Tenía un armario que iba de pared a techo, de piso a techo y de pared a pared, bastante grande. Las puertas de arriba, las del medio, los de abajo, y los cajones, y todo lo que estaba colgado ahí se fue abajo y se abrió. En ese momento vi una sombra que salió por la ventana. Posteriormente yo tenía una perrita, y la perrita, de lo que estaba en la sala, vino corriendo muy asustada y se metió debajo de la cama. Y cuando yo salí a ver por qué se asustó la perrita, vi a un hombre, digamos así, inmenso, grande, que ocupaba todo el sillón. El sillón era de color naranja y tenía unas luces que generaban una especie de penumbra, es decir, no había una oscuridad total. Entonces lo vi sentado ahí, me quedó viendo, se levantó y estiró sus manos. Yo no quise averiguar qué quería, si quería acariciarme, ahorcarme, lo que sea, no estaba para preguntar. Salí corriendo ese rato, y si no fuera por mi esposa que estaba ahí en la cama, me hubiese lanzado por la ventana. De hecho me avancé a agarrar a mi esposa. Entonces eso dio lugar a que otra vez vuelva a investigar qué estaba sucediendo, que otra vez empiece a ver ciertas cosas, tanto buenas como malas, hasta que la vida, el destino nos juntó con una persona que ahora vive en Brasil y resultó ser un gran amigo, que era el presidente del Centro Espírita Francisco de Asís aquí en el Ecuador. Y efectivamente él me invitó a la primera conferencia que tuve yo, en mi primera reunión espiritista, que fue acá en un hotel
cuando vino a dar una charla el propio Divaldo Franco. Desde ahí, con Divaldo Franco y con el doctor Juan Danilo Rodríguez hicimos una gran amistad y obviamente me encaminé hacia el espiritismo. Ellos hace más de ya casi 20 años que estoy dentro de este mundo. Y obviamente dentro del trabajo espiritista está la parte de la difusión. Entonces digamos que mi trabajo dentro del mundo del espiritismo es la difusión de la doctrina. Bueno, yo te soy sincero, para mí es fácil o me resulta sencillo entender como esta voluntad, porque supongo que he vivido cosas similares, si no tan extremas. Sí he vivido cosas que no puedo explicar de ninguna otra forma, y creo que a Tania le ha pasado lo mismo, y tal vez a mucha gente que está aquí también le ha pasado, y eso es algo pues una de las cosas que a mí, que cuando estamos conversando con gente, todos, o si no la mayoría, han vivido un evento paranormal. Está completamente normalizado lo paranormal, pero al mismo tiempo sigue siendo un tabú. O sea, es algo de lo que no se habla o algo que no se acepta, aunque todos sabemos que algo extraño pasa en algún lado. Ahora, me voy a ir un poco al otro lado, porque me gusta tensar el hilo y claro, entendemos que dentro de todo este mundo, esta filosofía que representa el espiritismo, hay mucho charlatán que se aprovecha de la gente. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Y por qué crees que es tan fácil que esta gente justamente se aproveche de las personas? Bueno, el ser humano como tal es un espíritu o somos espíritus en proceso de aprendizaje, en proceso de evolución. Todo espíritu es creado por Dios, la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. No se sabe cómo ni cuándo, pero con las características de ser sencillo, ignorante y con libre albedrío. Algunos utilizan su libre albedrío para hacer el bien y otros toman un mal camino por ignorancia del bien más que nada. No porque existe el mal, sino por desobediencia e ignorancia. Y encuentra su modo de vivir a través de esto. El ser humano es un espíritu inferior. Dentro de una escala espírita, nosotros estaremos teniendo en cuenta que el 10 es el espíritu más perverso, más ignorante, más impuro, lo que vulgarmente se conoce como demonios, y el número 1 son los espíritus netamente puros, conocidos también como ángeles o arcángeles. Entonces el ser humano se encontraría máximo en esa escala en un número 7, es decir, nos falta un montón. En ese sentido el ser humano es inferior y necesita muchas cosas por aprender. Por ende, se desprende que el ser humano todavía es egoísta, es envidioso, orgulloso, celoso, y que pues está en la época actual sobre todo está más combinado a tener éxito a través del tener y no del ser, y para lograr eso hace todo lo posible, inclusive creer en cosas que, ya poniéndole un poquito de razón, no son tan lógicas. Y es por eso que hay unas personas que son un poquito más astutas, que se aprovechan de esa ambición del ser humano, que se aprovechan de ese querer tener del ser humano, y tienen herramientas de manipulación, etc. ¿Qué es lo que el ser humano busca en la actualidad? Esperanza. Vivimos en un mundo muy caótico, vivimos en un mundo muy violento. Entonces, ¿qué es lo que como seres humanos queremos tener? Siempre es esperanza. Entonces, ¿qué es lo que nos venden estas personas que tratan de aprovecharse justamente de esa esperanza? Ahí tenemos ahorita un montón de enfermedades, como por ejemplo la ansiedad.
La ansiedad es una preocupación en demasía del futuro, y la depresión, que es en cambio aferrarse demasiado al pasado. Entonces, en ese sentido, estas personas nos manipulan para quitarnos esas, darnos en cierto sentido bienestar. Una persona que te diga, ¿sabes qué? Te voy a dar consuelo a través de un mensaje mediúnico de un familiar tuyo porque veo que tú extrañas mucho, que así sea que esas personas te analizan y te dicen lo que quieres escuchar, pero ya lo das como sentado. Pero en el mundo del espiritismo hay una cosa muy importante, que es la evolución moral. Como repito, la mediunidad ha existido alrededor del universo desde que el ser humano está en la Tierra, porque el ser humano es un espíritu encarnado. Y una de las facultades primordiales de todo espíritu es la mediunidad. Es esa comunicación a través del pensamiento. Entonces, el ser humano, todos los seres humanos somos mediums de una u otra forma. Sin embargo, el espiritismo se creó en 1857 a través de las enseñanzas de los espíritus. Entonces, existen mediums que son espíritas, pero también hay mediums que no son espíritas, así como hay espíritas que no son mediums. Entonces, dentro de esta situación existen personas que hacen mal uso de la mediunidad. Ahora, ¿qué es la mediunidad? La mediunidad es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder percibir el mundo invisible o la actividad generada por entes espirituales. Desde el sonido más ínfimo, el cambio de temperatura, un aroma que viene de la nada, escuchar sonidos desde los más sensibles hasta los más estridentes, ver apariciones de gente que supuestamente pensábamos que ya estaba descansando en un cementerio, hasta pues poder escribir mensajes o dejar que el espíritu hable a través de nuestro cuerpo. Entonces eso es mediunidad. Y dentro de la mediunidad, no, más bien dicho, la mediunidad no es un fin, es una herramienta. ¿Por qué? Porque a través de la mediunidad nosotros adquirimos los mensajes de los entes espirituales, tanto superiores como de nuestros familiares, y también de los inferiores, porque los inferiores también cuando se manifiestan también dejan enseñanzas. Entonces, es una herramienta. Y hay una prohibición expresa del lucro de la capacidad mediúnica. Porque como herramienta, el autor es el espíritu, no el ser humano que está fungiendo como el intermediario. Entonces yo hago esta comparación siempre. Cuando nosotros vamos a arreglar un carro, ¿a quién le pagamos? ¿Al mecánico que nos arregló el carro o a la llave de tuercas? ¿No? Entonces, las personas que utilizan la mediunidad como una forma de lucro están haciendo un mal uso de la mediunidad, y eso siempre va a ser juzgado y siempre va a ser, digamos así, sancionado, y posteriormente pues será expiado. Entonces hay muchas personas que nacen con mediunidad de expiación, es decir, por más que quieran no la bloquean y solamente van a poder percibir actividad espiritual inferior, que es muy tormentosa muchas veces. Entonces, la gente también es una forma de vivir, ¿no? Hay medios que te dicen realmente las cosas, pero como hacen las cosas mal, porque lucran de eso, entonces no están guiados por seres espirituales buenos, sino por espíritus inferiores, que la mayoría de esos engañan, se hacen pasar por familiares y dicen las cosas que esa persona quiere decir o quiere escuchar. Y también hay aquellos que no tienen ningún tipo de facultad y simplemente pues tienen una perspicacia para analizar a las personas, igualmente te dicen lo que quieres escuchar. Ahora, la adivinación, la premonición del futuro, ese tipo de cosas dentro del espiritismo no está bien concebida, ni la lectura de cartas, ni la quiromancia, ni la necromancia, ni nada de eso, porque eso es más que nada un juego. Uno de los preceptos fundamentales de los espíritus bondadosos es que siempre van a respetar el libre albedrío de los demás, ¿no? Mientras que los espíritus inferiores quieren imponer su voluntad sobre los demás. Entonces, imagínate qué espíritu te va a decir el futuro. Ninguno bueno.
Entonces los espíritus ligeros, los espíritus inferiores, se deleitan viéndote a ti dejar de vivir tu vida pendiente de que se cumpla lo que él alguna vez vaticinó. ¿No es cierto? Un pequeño fallo técnico. Bueno, cuando hay fenómenos, a veces las baterías de las cosas se gastan. Es del espíritu de las pilas. Del espíritu de las pilas que no se han recargado bien. No, pero a veces pasan cosas así cuando hay manifestaciones. Con los objetos electrónicos muchas veces. Se acaban las baterías rápido. Sí. Solamente porque últimamente estaba escuchando muchas historias de mitos griegos y la mayoría de mitos griegos están guiados por los oráculos, es decir, que te dice, y tú vas a matar a tu padre, y vas a hacer tal cosa, y todo termina pasando. Y claro, yo me preguntaba, pero es que los humanos no tenemos libre albedrío, o sea, naces y estás obligado, es más o menos lo que te cuenta la mitología griega, es esto, es que naciste y este va a ser tu propósito. Pero claro, con lo que dices se me hace mucho sentido porque todos los mitos griegos son tragedias, es decir, nada acaba bien. Entonces, pues se me hace una respuesta interesante para mí porque escucho esto y digo, va, en alguna medida sí es este juego como de estos dioses que son en cierta medida creaciones humanas, ¿no? Porque Zeus y todos los demás son como ideas que nos hemos hecho los humanos de cómo deben ser los regentes. Pero pues tal vez es como este juego para mantenernos entretenidos en esta realidad, para no permear a otras cosas, a otras condiciones. Mira que estoy bastante de acuerdo con casi todo lo que dijiste, sí. Y me tengo que declarar fan de Chico Javier. Tuvo una temporada en la que, bueno, lo descubrí no lo sé, por el azar, quién sabe por qué, pero lo descubrí y me adentré mucho en su filosofía de pensamiento, me gustó mucho. Pero claro, yo todavía soy bastante crítico y me cuestiono mucho el ejercicio de lo paranormal, porque sí me parece que en alguna medida puede ser muy dañino. Más aún en una época como la que vivimos, en la que los procesos espirituales están totalmente rotos, o sea, no nos ligamos a nada y la mayoría de gente se liga al dinero, ¿no? Que es lo que le da bienes que le permiten de alguna forma disfrutar de su vida. Y claro, al estar tan vacíos de ese alimento necesario, se me hace muy sencillo darle a la gente, como tú dices, decirle lo que quiere oír, y eso es muy peligroso. ¿Cómo podemos hacer para que eso no pase? Porque y esto me pasó hoy, ¿no? Estaba preparando el programa, estaba escuchando algunas cosas y bueno, me salió como recomendación un podcast y se llamaba La Magia o Esto parece magia, una cosa así se llamaba. Y empezaron a hablar sobre los espejos en el programa. Y yo no pude. Sinceramente no pude. Y mira que a mí me fascinan estos temas y soy bastante abierto a escuchar y bastante receptivo con mi interlocutor. Intento darle toda la oportunidad posible. Siento que con 2 o 3 palabras a veces no te puede decir todo, entonces intento darle el tiempo, pero con sinceramente no pude, y no pude porque me parecía que lo que me estaba diciendo era peligroso, y no te digo para mí, sino para tal vez alguien que no tiene o no ha buscado tener una propia idea o un criterio más formado, donde determinismos concretos pueden llevar a una falsa sabiduría. Y claro, a ver, ahora es innegable, todos hemos visto esto,
estamos rodeados de tarots por todos lados, ¿no? Te venden en la librería, ya tienen su propia sección me fascinó. Fui el otro día al Mr. Books, la sección de esoterismo que tenía una fila, ahora tiene 3. Los tarots son de todo, el tarot de los gatos, el tarot de Dragon Ball, el tarot de los X-Men. Como monopolio. Sí, sí. Y yo ahí tengo como un conflicto, porque estoy de acuerdo, me parece que acercarse a estas cosas es importante, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo, porque siento que te puede llevar a una falsa verdad, o llevarte a falsas verdades que te mantengan feliz, se puede decir, o no lo sé, a vivir en un constante... ¿Sabes que a mí cuál se me hace la referencia más concreta? Me parece que vivimos en un show de Truman del esoterismo. O sea, todo lo que nos dicen está planeado para que nos lo creamos de esas formas, ¿no? La astronomía... Uy, se nos bloquearon los... ¿De este será? ¿De esto? Todo esto, sí. ¿Soy yo? ¿Es esto? Ahí. Era esto. Bueno, no sé. Si alguien está aquí, mira que estamos intentando hablar con el mayor respeto posible. El electromagnetismo no fuerza. Pero en todo caso decía esto. Siento un grado de peligrosidad, más que todo porque están llenando espacios de vacío con algo vacío. Y claro, tal vez mi pregunta sería, ¿qué piensas tú? ¿Cómo podemos evitar esto? Es un ejercicio, una práctica individual. Tal vez tú que tienes como una cercanía mucho más fuerte con este grado espiritual, tú ya tienes ya has tenido tu trayectoria en este medio. ¿Algún consejo? A ver, aquí me dijiste una palabra muy fuerte, ¿no? Que es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad real? Y eso es un término tan abstracto que cada quien crea su propia verdad. Por ejemplo, en mi ejercicio como abogado, muchas veces hay el gran ejemplo de que existe un accidente de tránsito y hay 10 testigos, pero resulta que esos 10 testigos, estando en el mismo momento, vieron exactamente lo mismo, pero relatan de diferente manera, de acuerdo a su punto de vista. Entonces, concuerdan en ciertas cosas, pero no en todo. Y eso es una de las particularidades del ser humano, porque el ser humano, al encarnar en este mundo, es justamente parte de su proceso de aprendizaje, el buscar su verdad, el encontrarse a sí mismo. Y de ahí vienen esas preguntas fundamentales que son: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? El espiritismo ya contesta esas preguntas, pero contesta en base de lo que ya se dijo muchísimo tiempo antes, porque hemos descuidado a grandes filósofos, a grandes sabios y a grandes espíritus superiores que han estado por acá, como por ejemplo Jesús, ¿no es cierto? Nos encontramos en un mundo tan chistoso que vemos las iglesias de todas las religiones repletas los días de culto, pero la gente peleándose y haciendo guerras el resto de la semana. Se dicen cristianos y lo primero que hacen es pecar, porque que peca y reza patas. Claro. Sin embargo, todas esas enseñanzas eso nos dijo. En la India tenemos el Bhagavad Gita, tenemos la Torá, el libro de Enoch, la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera, y todos se reducen en la misma enseñanza que de alguna forma más coloquial nos da el espiritismo, que el objetivo de la vida es vivir con 3 valores fundamentales: amor,
justicia y caridad. Cuando nosotros vivimos enmarcados en esos tres valores, vamos a tener un progreso, un mayor progreso y una paz interna, espiritual en nuestra vida y en nuestra muerte. Entonces, tenemos que vivir con eso. Sin embargo, no somos amorosos, somos netamente sensuales. No somos justos, medimos no con la vara que nos mide, sino con la que quisiéramos medir, en una justicia en base a nuestro propio orgullo. Y no somos caritativos, somos totalmente egoístas, porque caridad no es limosna. Caridad es hacer por alguien lo que quisieran que hagan por nosotros. Caridad es compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra. Y una de las grandes pruebas del mundo material que se premian o se sancionan en el mundo espiritual es la fortuna. De hecho, la fortuna no es ninguna cosa bonita. Es una de las pruebas más difíciles que el ser humano tiene que pasar. Porque si tú haces mal uso de tu fortuna, en la próxima encarnación vendrás miserable. Como pasa en Siddhartha, ¿no? De Hermann Hesse. Él llega a encontrar la iluminación, se pierde en el dinero y termina volviéndose un... ¿cómo se dice? Pues el que cruza el barco de un lado al otro, como el navegante, el que les permitía cruzar el río, viviendo en la extrema pobreza, entre comillas, pero que le permite llegar a la riqueza espiritual. Sí, efectivamente. De hecho, una de las cosas que nos enseña el espiritismo es que todos los goces y tormentos de nuestra actual existencia son consecuencias de lo bueno o lo malo que hicimos en nuestras anteriores vidas. Todo es nuestra propia responsabilidad y son las consecuencias de nuestros propios actos. A Diosito no le metan en esto, ¿no? Diosito no, Dios permite, y como un gran padre, como un padre bondadoso, infinitamente bueno y justo, deja que sufras de esas consecuencias de tus actos, porque lamentablemente el ser humano aprende de dos formas, con amor y con dolor, pero lamentablemente el dolor es la enseñanza, o las enseñanzas dolorosas son las que mejor impacto generan en nosotros y son más constantes, más perennes y nos duran. Entonces, Diosito existe a pesar de nosotros. Es simpático, ¿no? Los mismos espíritus nos dicen, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué es una inteligencia? La inteligencia, digamos nosotros, es, como entendemos, es esa facultad de resolver problemas y crear. Pero esa inteligencia tiene conciencia y tiene voluntad. La inteligencia suprema, no hay nada más inteligente que Dios. Y es la causa primera de todas las cosas, es el creador absoluto. Sin embargo, los mismos espíritus nos dicen, en su inferioridad espiritual ustedes no van a entender a Dios. Los únicos que conocen la naturaleza íntima de Dios, que conocen los misterios de la divinidad, son los espíritus puros, aquellos que ya han pasado absolutamente todas las vicisitudes de la vida material y ya no tienen necesidad de encarnarse. Esos que ustedes llaman ángeles, arcángeles, y son los verdaderos misioneros de Dios, los verdaderos ministros de Dios y mensajeros de Él. Si ustedes, teniendo al sol que le ven todas las mañanas, no alcanzan a tener una idea clara de la dimensión que tiene el sol con respecto a cada uno de ustedes, mucho menos van a tener una idea de lo que significa Dios. Entonces no se metan en un laberinto del cual ustedes no van a salir, porque su primer problema en la tierra es su propia vida, su propia existencia. Ser felices ustedes a través del amor, de la justicia y la caridad, y coadyuvar a la felicidad de los demás. Esa es la gran enseñanza del espiritismo, y eso es lo que nos dicen los espíritus buenos. Y los malos también nos dicen eso, porque los malos, cuando se comunican, nos muestran todo lo contrario y son infelices porque les falta la comprensión de eso. Yo procesando. Sí, a mí se me hace una locura que
claro, muchos estudiamos en un colegio católico, un colegio con el que nos peleamos completamente, nos terminamos alejando de todo eso, o sea, por ejemplo, alejándonos de la propia figura de Jesús, pero de esta figura estereotípica que se nos presentó. Y de repente con el paso del tiempo vuelves, pero con una relación mucho más humana, mucho más cercana, en la que no hablas de como lo que decíamos, como de verdades absolutas, que creo que es el gran error de los procesos de enseñanzas, de los procesos de enseñanza que llevan a estereotipos, ¿no? Bien, mal, y fin. No, pero no me quedé escuchando. Igual me parece fascinante también. Bueno, nosotros te hemos hecho ya algunas preguntas y le pedimos a la gente. ¿Tienes otra pregunta? Tal vez una idea, porque claro, yo me puse a investigar y a leer las cuestiones sobre el espiritismo y Allan Kardec y demás, y mientras más lees, menos sientes de esta cosa paranormal y más de esta guía humana. Entonces, pero sé que muchos entramos a esto porque hemos tenido estas experiencias paranormales que de alguna forma te jalan a preguntarte algo más. Entonces, tal vez sería, ¿cómo haces para decirle a una persona que no ha tenido estas experiencias y que a veces es muy difícil compartirle estas cosas que son muy únicas, que cuando a ti te pasan tú dices no hay de otra, esto no es humano? Pero ¿cómo le harías para acercarle a la gente a que lean, a que se introduzcan en el espiritismo sin este sesgo quizás, o sin la necesidad de esta experiencia? Bueno, como decía, los buenos espíritus siempre procuran respetar el libre albedrío de los demás. Y uno ayuda siempre y cuando esa ayuda sea pedida. Y uno ayuda hasta donde a uno le deja. Sin embargo, el espiritismo tiene adeptos de dos clases. La que tú acabas de mencionar, que nos ha pasado cosas paranormales y tenemos esa curiosidad de saber qué hay detrás de eso. Pero esa es la menor cantidad de gente que va hacia el espiritismo. La mayor cantidad de gente que va hacia el espiritismo es porque busca consuelo, porque tienen esa tristeza profunda y esa obsesión por perder a un ser querido, por encontrar respuestas a la ausencia de la que produce la muerte, a la ausencia física. La mayor cantidad de espíritas en el mundo son justamente los que han acercado por encontrar el consuelo. Por eso al espiritismo se le llama la tercera revelación y el gran consolador, porque principalmente el espiritismo está para eso, para enseñarnos y darnos el consuelo, para darnos la noticia de que aquellos seres que creemos desaparecidos para siempre están en un lugar en su proceso de evolución y que tarde o temprano nos vamos a volver a encontrar con ellos. Eso es la parte fundamental, pero para poder hacerlo tenemos que seguir un proceso moral, un proceso de amor, de justicia y de caridad, en donde nos desvirtúan un montón de cosas que las religiones que se han generado para manipular a los seres humanos, han tergiversado esas verdades, creando seres fantásticos como Lucifer, por ejemplo, como el mito de las penas eternas, como la responsabilidad de la creación de Dios, tanto del bien como del mal, en la dualidad del universo. El universo no es dual, así como la teoría del color, el negro es la ausencia de luz, el mal, como decía, es la ausencia del bien. Dios no creó el mal, pero respeta tu libre albedrío, porque te dio libre albedrío y tú sabrás cómo actuar. Pero si actúas mal, yendo en contra de la ley de Dios que cuando te creó como espíritu dejó en tu conciencia, si tú actúas en contra de eso, teniendo tú también inteligencia, serás sancionado, tendrás tormentos, expiarás tus culpas, pero asimismo no serán eternas. Habrá algo, todo lo que se llama el verdadero arrepentimiento. Cuando tú reflexionas, te arrepientes y cambias de conducta,
eres perdonado por Dios y te da la oportunidad de redimir tus errores. Pero si tú actúas siempre a través del amor, de la justicia y de la caridad, vas a tener un proceso evolutivo mucho más rápido. Sí, mira, lo que me pasa es que tengo muchas preguntas y no tenemos tanto tiempo. Así que desde ya te voy a extender una invitación para hacer esto otra vez, Claro. en el que podamos hablar más. Porque, a ver, bueno, voy a intentar ser rápido. Claro, yo me quedo con esto de que si el espiritismo se basa en lo moral, ¿qué es lo moral? Pues si me voy a Rousseau, de nuevo muy rápido, es el bien y el mal. A fin de cuentas es actuar de manera positiva o negativa, ¿no? Volviendo a la dualidad. Pero ¿cuál es la visión moral del espiritismo? A ver, la visión moral del espiritismo se establece en una frase: haz a los demás lo que tú quisieras que hagan contigo. Así, de simple. Muy de acuerdo. ¿No? Y la segunda parte de la moralidad, los espíritus siempre aconsejan, por eso el espiritismo es una doctrina netamente cristiana, más allá de que lo que muchas personas piensan, que es cuestión del diablo, ¿cómo vas a hablar con el muerto? No, es una doctrina netamente cristiana. ¿Por qué? Porque los espíritus recomiendan seguir el ejemplo conductual de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Vivía en amor, vivía en justicia y en caridad. Muy de acuerdo. Sí, bueno, nos quedaron muchos temas y veremos si hacemos una segunda parte de esta conversación, pero ahora sí quisiera leer un poco de las preguntas que nos hizo la gente. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Bueno. Yo tengo una. Pregunta. Yo no puedo ver cosas, tiendo a sentir cosas y hay veces que son energías muy feas y claro, yo digo, bueno, la gente que ve cosas, como cuando tú dices que viste este espíritu, visualmente dices, esto es una amenaza, me quito, pero si solo sientes las cosas, yo no sé qué siento, no puedo distinguir, solo sé que esto es muy jodido, es muy fuerte. Y entonces yo me pregunto, ¿qué hago? ¿Por qué no me dejan ver o saber qué es lo que pasa? Yo sé que suena muy tonto pues, explicado así, pero pues aprovecho para preguntar porque es algo que me molesta, porque desde pequeña he tendido a sentir, no a ver, sino a sentir y me causa mucho daño, sé lo que aquí llamamos el mal aire. Para mí es una cosa muy constante dentro de ciertos espacios. A ver, si tú logras sentir, así sea una percepción sin ver, sin escuchar, simplemente sentirla, ya tienes capacidades mediúnicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la intención de los espíritus al tratar de comunicarse con nosotros? Expresarse. Ya, ajá. ¿No es cierto? Ajá. Muchos de ellos se encuentran en calidad de sufrientes, en calidad de errantes aquí. Están con esa necesidad de expresarse, de comunicarse, y a lo mejor ellos identifican, o más bien dicho, ellos identifican quiénes pueden sentirles, y a ellos acuden, a nosotros los medios. Hay varias formas. ¿Qué hacer? Bueno, una de las formas más fundamentales de la comunicación es que ellos impregnan sus pensamientos en el medio. Entonces tú puedes tener la sensación que te provoca el espíritu, los recuerdos que tiene el espíritu y las palabras específicas que quiere decir el espíritu a través de tu pensamiento. Entonces, si tú tienes ese sentimiento, tienes dos opciones. La primera es, o más bien dicho, dos cosas, un proceso. Primero, orar, porque la oración es importantísima. La oración es la comunicación más certera con el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque los espíritus leen nuestros pensamientos. Puedes hacerlo a voz viva o sin decir nada, solamente pensándolo. Pero no es una oración aprendida, no es una oración aprendida, un conjunto de palabras repetidas que ni siquiera nosotros entendemos, sino que es una conversación íntima, en donde primero se hace una evocación. ¿A quién invocamos? Primero a Dios, como tú le llamas.
En segundo lugar, a nuestro gran amigo Jesús. Y en tercer lugar, a los espíritus bondadosos que nos acompañan todo el tiempo, nuestros protectores, nuestros guías y nuestros familiares. Y ahí viene la segunda etapa, que es el agradecimiento. Agradecer siempre, hasta por la más mínima cosa. Y de ahí viene la parte de la petición. Y en primer lugar debes pedir por ese espíritu que está ahí. ¿Para qué? Para que sea acogido, para que sea asistido por los buenos espíritus y que él pueda cambiar su forma de ser. Siempre va a haber algo que les haga cambiar a ellos. Y cuando tú pides por él, el espíritu se queda como que, por Dios, o sea, no nos esperan los espíritus negativos que pidan por ellos, porque ellos no lo hacen, porque ellos viven en el egoísmo. Y cuando tú das una muestra de bondad, de desprendimiento, de caridad, le empiezas a desarmar al espíritu negativo que va al ataque. Pero si no tiene a quién atacar, o sea, se va a dar cuenta que tú pides por él y que no va a tener objeto ni asustarte, ni atacarte, ni enfermarte, ni nada. Y después de eso, hacer el cierre, es decir, la declaración del amén o del así sea. Una vez que haces eso, puedes preguntarle en qué puedes ayudar, qué necesita. Si tienes una contestación, genial. Si no, pues sigue pidiendo. Y después de eso, cerrar otra vez con otra oración. Siempre pedir por los espíritus que más necesitan. Maravilla, muchas gracias, eso me ayuda un montón. Sí, qué bello mensaje. Bueno, ahora vamos a leer las preguntas que nos hizo la gente. Quisiera saber si tú consideras que las personas nacen o tienen más o menos o nada de sensibilidad al mundo de los espíritus. A ver, como les decía, la mediunidad es una facultad, no es un don, ¿no? Porque un don es algo que te genera, te hace diferente a los demás y te hace superior a los demás. Y Dios en su eterna bondad no va a tener preferencias con nadie. Por ende es una facultad que todos tenemos. Pero es más o menos como el canto. Toda persona que habla puede cantar. Pero hay personas que tienen desde muy chiquitos el oído más afinado y tienen mejor percepción de la teoría musical innatamente que otros. A otros les cuesta mucho más tiempo, otros aprenden en la vejez, otros no aprenden nunca, porque tampoco tienen interés, digamos así. Entonces, la mediunidad es lo mismo. Hay gente que nace con esa facultad y hay otras personas que las van adquiriendo con el tiempo. Dependiendo, porque la espiritualidad va a juzgar si para ti es útil o no tener mediunidad, como un proceso de aprendizaje individual. Y en ese caso puedes trabajar sobre eso, o sea, puedes llegar tú a través de un proceso individual o una serie de ejercicios espirituales a acercarte a esta mediunidad. O sea, no hay un manual específico que te dé una fórmula para decir, verás, de aquí en 6 meses siguiendo mi curso vas a poder hablar con tu papi no lo hagas. No existe. Como te digo, la parte fundamental es la utilidad que la mediunidad tenga dentro de tu proceso de evolución. O sea, pero a través de la meditación, a través de la comprensión de la doctrina, muchas veces se despierta o eclosiona esa mediunidad y ya puedes percibir. Como por ejemplo, en los centros espíritas hacen siempre estudios del espiritismo, conferencias privadas para los trabajadores espíritas, y la mayoría son públicas, ¿cierto? Pero también hay personas que ya empezaron a sacar esa mediunidad, a eclosionar esa mediunidad y ya les forman parte de los procesos mediúnicos para que empiecen como medios de apoyo, y después van despertando ciertas cualidades, ya sean psicográficas, psicofónicas, evidencias, etcétera, etcétera. Entonces,
Igual que nada, es un proceso que parte desde la parte teórica, y bien comprendida la parte teórica puedes pasar a la práctica. Pero, ojo, que cuando hay mediunidad hay muchos riesgos. Hay riesgos de que quieran obcecarte, porque los espíritus inferiores quieren dominarte. Y ahí viene la obsesión, que parte de la obsesión simple, que es el simple engaño haciéndose pasar por un familiar, haciéndose pasar por un ser ilustre, o de la segunda fase, que es la mistificación, en donde te hace pensar que lo que te dice es la verdad absoluta, y la última parte, que es la más peligrosa, que es la subyugación, lo que vulgarmente se llama posesión. Entonces ahí hace que pierdas tu juicio, pierdas tu energía, tu voluntad, tu vitalidad, y el espíritu empieza a ejercer acción a través de ti, y puede llegar a cometer los actos más ridículos hasta los más aberrantes, y eso es muy complicado. Entonces no es bueno tratar de ejercitarse solo, ¿no? Es bueno estar siempre acompañado de mediums experimentados o de personas espíritas. Por ende, siempre es bueno ir hacia los centros espíritas. Y yo quisiera hacer un paréntesis, porque parecería que estamos hablando de cosas como muy elevadas, y yo les invito a acercarse a estos temas, porque lo que hacen, o por lo menos lo que hicieron en mí, es aterrizarme mucho más. Me parece que antes vivía en un mundo elevado, o sea, un mundo de deseo, que no es cercano a lo real. Nada más. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo despejar energías pesadas que se sienten en los distintos lugares? Ah, bueno, es un poco como... Más o menos la misma. Es un poco como la pregunta que tú hiciste. No, ¿qué pasa cuando el amor se acaba? Uy, buena pregunta. Y esta la puedes responder desde cualquiera de tus facetas. A ver, cuando el amor se acaba viene una separación. O sea, es que depende. Hay que establecer primero qué es el amor, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de amor existe? Nosotros tenemos el primer amor que nosotros podemos sentir como seres humanos es el amor filios. Es ese amor que tenemos por nuestros padres y de nuestros padres hacia nosotros. Ese no se acaba nunca. O sea, sobre todo el de padres a madres a hijos, no se acaba nunca. Y obviamente de hijos habrá unas pausas por ahí en donde existan procesos de rebeldía y este tipo de cosas, pero nunca dejamos de amar. Pero de ahí viene el amor que nos hace, el amor instintivo, el amor eros, el que responde a la conservación de la especie, a la ley de reproducción. Como por eso yo les decía, nosotros no amamos, estamos sensualizados, porque la humanidad se basa únicamente en el amor eros, en el amor que nos lleva a la reproducción, en el amor sensual. Y ese amor se consigue en 45 minutos y se termina en 7 meses. Es esa ilusión, esa necesidad de estar con esa persona, porque nos atrae su físico, nos atrae su personalidad, y es lo que primero nos atrae para empezar un proceso de convivencia. Pero ese amor nunca se transforma en lo que debía ser, transformarse en un amor ágape, en el amor incondicional, en el amor al prójimo como tal, en ese amor de compañía, en ese amor de cuidado, en el amor que en otras épocas tenían nuestros abuelos, bisabuelos, que a pesar de cualquier cosa seguían juntos y se amaban, y su ilusión era morir de la mano de viejitos. Ya no pensamos en eso, porque el mundo actualmente está totalmente conflictuado, polarizado, vivimos tan deprisa que no nos damos tiempo para saber si va a llover o no. Ya no levantamos la mirada al cielo, pasamos preocupados en nuestros problemas, tratando de ver cómo hacer plata, tratando de ver cómo sacar para el UPS, para el generador. O sea, y vivimos en un mundo de esa índole. Ya no nos detenemos a
a mirar a los ojos a otras personas y decirles cuánto les queremos, y mucho menos a nuestras parejas. Cuánto te amo. Ya sabes que te amo porque estoy aquí, punto, confórmate con eso, y estoy trabajando para eso, ¿no? Claro. Pero no nos damos el tiempo de antes de dormir, verlas a los ojos y decirles, te amo, que tengas una linda noche. Y ahí el amor se acaba. Cuando el amor es sensualizado, se acaba. Y vamos por otro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque eso más, o sea, ya no respetamos el duelo de la separación de pareja y estamos ya los 2 o 3 días con alguien más, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si se transforma ese amor en ese amor ágape? En el amor al prójimo que tanto predicó Jesús, que es un amor mucho más profundo, en hacer por el otro lo que quisiera que hagan conmigo. Cuando dos personas se unen por amor, cuando existe un verdadero amor, que parte de esa atracción instintiva, pero se deja evolucionar, se va más allá, se genera un compromiso, o más bien la unión de dos espíritus que en la vida anterior o en el mundo espiritual hicieron un compromiso de experimentar la vida juntos, ¿no es cierto? Pero hay circunstancias a veces que por las cuestiones del propio albedrío, ese aprendizaje en conjunto se bifurca con nosotros mismos. Tenemos pensado hacer cosas y después, al rato menos pensado, las cosas ya no se dan y ya no queremos que sean como estábamos pensando. Si nosotros individualmente cambiamos a veces de opinión y vamos por otros rumbos, las parejas también se distancian. Pero también son partes de los aprendizajes, porque a lo mejor esas parejas que se amaban ya no encontraban objetivos en común y ya no necesitaban estar juntos para tener ese aprendizaje. El problema radica en los sentimientos que esa separación genera en las dos personas. Ahí viene el odio, viene el celo, viene el egoísmo, la envidia, y vemos tantas que no han pagado la pensión presos, ¿no es cierto? Y vemos tantas madres que les dicen, tantos padres que les dicen a sus hijos, todo es por culpa de la tal y cual de tu mamá, cuando el ser humano debería inclusive ser racional y ser amorosos en el momento del rompimiento. Simplemente ya no estamos compartiendo una vida juntos, ya no me siento con un objetivo contigo, hablámonos como panas y vivamos tranquilos, ¿no es cierto? Ahora, hablemos por ejemplo del divorcio, ¿no es cierto? En el mundo espiritista el divorcio no es condenado, pero el matrimonio monogámico es, según los espíritus, un paso más de la sociedad en su evolución, que le diferencia de la parte animal, porque el animal es polígamo por naturaleza, salvo ciertas especies. Pero el ser humano, como tiene conciencia, tiene voluntad, es inteligente, entre comillas, entonces debe cumplir más que nada un compromiso. Y tiene que ser lo suficientemente valiente como para romper ese compromiso antes de hacer daño a la otra persona. Porque cada cosa se paga, ¿no es cierto? Cada acción tiene su reacción, cada efecto tiene su causa, y cada causa genera un efecto. Entonces la mayoría de problemas de divorcio se dan por infidelidad, que es un acto que va en contra del amor y la caridad. Va otra de las causas es la sevicia, el maltrato, que va en contra del respeto, del amor, de la caridad, de la justicia. Otra de las causas es la incompatibilidad de caracteres, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que ser un poco más sabios. ¿Sabes qué? Conversar con la pareja, yo sé que es muy difícil. Si sabes que hay alguien más que le está gustando, ¿qué hacemos? ¿Le involucramos a la otra persona o nos abrimos y después nos damos un tiempo y volvemos a estar juntos? No sé, dependiendo de cada pareja, ¿no es cierto? Pero esa es la cuestión. Cuando el amor acaba, debe acabar de una forma netamente racional
y con amor, respetando el amor que se tuvieron y que les unió alguna vez, porque a veces el amor se acaba, inclusive como porque hay varios amores. Tienes amor por tu amigo, amor por tu familia. A mí me ha tocado decir, hasta aquí nomás, yo les amo como familia, pero yo siento que ustedes no me aportan, más bien me juzgan, más bien me siento incómodo con ustedes, entonces yo tengo que poner una distancia con ustedes. Nos vemos en Navidad y de ahí nos vemos la siguiente. Porque a veces ese amor es tóxico, ese amor a veces no aporta, y siempre es importante ser caritativo, amoroso y justo primero con uno mismo. Sí, era justo lo que iba a decir, termina siendo un acto de amor propio. Para ti, ¿qué sentido tiene la frase hasta que la muerte los separe? ¿No por eso? Interesante. Es la misma, digamos que muy parecida a esa que decía, y vivieron felices para siempre. No, hay circunstancias en la vida, como les decía, que hacen que dos personas que vivían o convivían en amor se separen. Y es más, ni siquiera a veces cuando es un amor bastante fuerte y puro, ni siquiera la muerte les va a separar. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual volverán a estar juntos y seguirán juntos para seguir aprendiendo en el mundo espiritual, siempre y cuando tengan la misma, digamos, la misma vibración. Cuando se amen, ágape, digamos así, de una forma no sensualizada, cuando vayan más allá de ese amor sensual, podrán estar juntos inclusive después de la muerte y harán compromisos para las vidas futuras. Y no estamos hablando necesariamente de este amor romántico, ¿no? Sino puede ser con un amigo, con un primo, con un tío, una tía con la que tienes esa conexión profunda que puede llevarte a encontrarte en otra vida también. Inclusive existe el amor por expiación. Hay el caso, por ejemplo, de un espíritu, más bien dicho, de una pareja. Él asesinó a su esposa. Ella no lo perdonaba y lo obsesionaba y lo asediaba, lo acechaba todo el tiempo, ya espiritualmente. Cuando él desencarna, se vuelve a encontrar con ella y ella tenía venganza contra él. Y él, obviamente, el remordimiento de haber hecho lo que hizo. En la planificación espiritual, el deber de ellos era volver a amarse. ¿Cómo? A través de la encarnación en roles importantes. Entonces, a él, que fue el asesino de ella, le pusieron como madre y a ella como hijo. Entonces los roles cambiaron y les obligaron a amarse con ese amor incondicional que tiene una madre sobre su hijo, y sobre todo un hijo que iba a ser rebelde porque él no olvidaba ese rencor que tenía contra ella. Sin embargo, era el sustento de él y a la final lograron amarse y perdonarse en el mundo espiritual siguiente lo que se hicieron en la anterior vida. Es una venganza poética. Qué bonito. ¿Por qué segmentar el amor? ¿Por qué segmentar el amor? O sea, no se segmenta el amor. El amor tiene etapas, ¿no es cierto? Si hablamos de nuestra pareja, el amor tiene una etapa de conquista, ¿no es cierto? De conocerse, de ver si son compatibles o no en caracteres, inclusive en la parte íntima y todo ese tipo de cosas. Después viene la parte de convivencia. Lo más lindo es el noviazgo, cuando se están cortejando, cuando vamos, te voy a dejar a la casa, o será que te puedes quedar conmigo esta noche, etc. Cuando ya empiezan a convivir, viene otra etapa, que es más complicada. ¿Por qué? Porque ya es las libertades que tenían cada uno ya se van limitando y ya se van acordando ciertas cosas y generando más responsabilidades, ¿no es cierto? Antes de novio no te decían por qué no bajas la tapa de baño, ahora ya se arma bronca por eso. Antes decían no compartamos gastos y ahora resulta que a mí no me pagan, a ti tampoco, y ahora ¿de dónde?
Entonces ya vienen esas responsabilidades y ahí son pruebas importantes en donde si no hay amor se acaba rapidísimo, porque no queremos asumir esas responsabilidades. Y después ese amor va evolucionando hasta conforme a la madurez también de la pareja, con los años, en donde eso decía que ya es un amor de compañía, en donde ya le hace falta a la otra persona la presencia. Por eso decían hasta lo que estorba se falta. Los viejitos que están ahí, ya caramba, deja de estar molestando, ya ándate a dormir, el otro, ya vos, vieja temática. Pero cuando el uno se enferma, el otro no puede dormir y está al pie de la cama todo el tiempo. ¿Y qué fue? Ya te vas a recuperar, ya, ¿qué necesitas? ¿En qué te ayudo? Entonces, digamos que tienen estas etapas. Pero si solamente, y también existen estos tipos de amor, el filius, el eros y el ágape, pero si solo nos enfocamos en la parte eros, que va solamente desde la conquista hasta que se termina por la parte de la responsabilidad, entonces no va a evolucionar en lo que idealmente nos forjamos con respecto al amor. Ahora, en el mundo espiritual también hay ese amor. Y el amor más grande que nosotros tenemos es el que tiene Dios hacia nosotros. Que nosotros somos totalmente ingratos con respecto a eso y no reconocemos aquello. Y pienso que también lo que puede pasar es que a veces confundimos el deseo con amor, o confundimos la sensualidad con la ira, o muchas sensaciones les atribuimos el poder que tiene el amor sobre nosotros para justificar mucho tipo de actos, ¿no? Como es injustificable la violencia, pero el hincha de un equipo por amor a su equipo puede matar a otro, no tiene ningún sentido, no puedes usar ese término en ese lugar, porque eso realmente no es amor, es un apego, es una ira que no ha sido trabajada, no sé, son cosas como muy complejas. Otra pregunta, quería saber si es posible que las personas que no comparten esta realidad puedan mandar mensajes que solo tengan sentido para las personas que se quedan aquí. A ver, bueno, siempre el espiritismo ha tenido sus retractores, ¿no? Desde la misma Iglesia Católica. Recordemos un evento importante, que cuando salió la primera edición del libro de los mediums, tuvo una importación de un gran número de ejemplares en Barcelona, España, y el mismo obispo que se enteró de esta nueva doctrina, que le iba a quitar fieles, ¿no es cierto?, vio así como que perjudicado su negocio. Entonces mandó a recetar ese cargamento de libros y hacer una quema pública de estos libros en la plaza de Barcelona. Siempre ha habido detractores, pero los principales detractores son aquellos que tienen argumentos muy simples, como por ejemplo esos que, como no he sentido, como no me ha pasado, como no creo, no existe. ¿No es cierto? Eso digo yo, por ejemplo, con muchas personas que son ateas, ¿no es cierto? Que por cierto, conozco más ateos que son más cristianos que los propios creyentes, ¿no? Dios existe a pesar de nosotros. A Dios no le importa si crees o no crees, porque tarde o temprano lo verás, tarde o temprano estarás ahí. Dios sigue haciendo lo suyo, no sabemos qué, crear, estar ahí, a pesar de nosotros, a pesar de que creamos o no creamos. Ahora, recordemos que todos los espíritus tienen su individualidad y tienen su libre albedrío. Nosotros los medios espíritas no invocamos espíritus, evocamos los espíritus, es decir, que estamos preparados para cuando ellos quieran comunicarse. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que van donde los medios y me dicen: quiero saber que mi abuelita que está allá, que se quedó donde dejó el entierro. ¿No? Claro, yo vi que mi abuelita tiene unas joyas y no asoman. Entonces acuden a los medios para eso, ¿no? Por eso cuando una persona quiere comunicarse con alguien, la pregunta de un medium espírita es: ¿para qué? ¿Cuál es tu objetivo? Si recibes una comunicación, ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a cambiar en tu vida? No, es que quiero saber.
por curiosidad, los espíritus bondadosos no se prestan a eso. Solo por juego tampoco. Y los espíritus familiares solo se comunican si tienen algo muy importante que decir, o también si se les es permitido. ¿Por qué? Porque están en su trabajo espiritual. Ellos están cumpliendo otras labores. Ellos se comunicarán cuando sean pertinentes. La primera vez que se comunican ellos después de que desencarnan es en el momento de la desencarnación, cuando vienen y te dan ciertas señales. La típica que yo le vi, le escuché, percibí su aroma, le soñé, etc. Eso es para decirnos a nosotros: sigo vivo, estoy vivo, no tengo cuerpo, pero sigo vivo. Y la siguiente vez es lo normal, es cuando se comunican, cuando uno mismo va a desencarnar. Ellos ayudan en el proceso de desencarnación, ¿cierto? Hay muchas veces que muchas personas dicen, están en la agonía y empiezan a decir: ven, mi mami vino a verme. Entonces, esas son las dos cosas normales. Pero de ahí los familiares, cuando tienen algo importante que decir, lo hacen, porque también respetan el libre albedrío de los demás. Ahora, si nosotros buscamos una respuesta invocando espíritus, ellos nos prestamos a que seamos objeto de juegos de espíritus inferiores y se hagan pasar por ellos. ¿Por qué? Porque los espíritus se comunican a través de nuestro pensamiento, o del pensamiento, o de que saben nuestros más íntimos secretos y saben qué decir. Pero también para eso es necesario desvirtuar, porque los malos espíritus, conforme les van haciendo preguntas, van perdiendo la paciencia y van revelando sus verdaderas intenciones. ¿Crees que entre más buena es una persona se va más pronto? Mientras más buena. Más bueno. No. Eso es totalmente relativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas muy buenas que están en un proceso de prueba aquí. Necesita más tiempo a lo mejor para poder seguir probando su bondad. Pero hay gente que también es muy mala y se va rápido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a veces tengamos en cuenta que la muerte ideal es a través del desgaste orgánico, es decir, a través del tiempo, de la edad y de las enfermedades, muchas de ellas que vienen por expiación, sobre todo aquellas que son congénitas, aquellas que son vienen por prueba y por expiación. Pero hay enfermedades que son irresponsabilidad propia nuestra. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir egoísmo, porque no tenemos perdón, porque no perdonamos, porque somos muy orgullosos, y una de esas enfermedades que colapsa es el cáncer. Tanto así que cuando una persona muere de cáncer, en el otro mundo se le es considerado suicidio involuntario, ¿no? Porque no cuidaste tu cuerpo, porque no fuiste amoroso contigo mismo. Entonces, en ese aspecto, si tú eres irresponsable con tu cuerpo, si te excedes en el alcohol, en el cigarrillo, en sustancias, etcétera, etcétera, vas a morir más rápido, vas a hacer que tu organismo se deteriore más rápido. Por ende, no vas a tener el tiempo para vivir lo que tenías que vivir y tus pruebas van a quedar suspensas para la siguiente encarnación. Pero asimismo también dependemos de nuestra propia voluntad, pero también de voluntad del libre albedrío de otras personas. De ahí, por ejemplo, los accidentes, de ahí, por ejemplo, los homicidios, asesinatos, etcétera, etcétera. Entonces, no es que Diosito dijo: verás, vos naces tal día y vas a morir tal día y te vas a morir así. No. También dependemos de nuestra propia vida, por ejemplo, el suicidio, que es una cosa muy grave y tiene uno de los tormentos más fuertes en el mundo espiritual, porque ellos tienen que pasar un tiempo de turbación para, como digo, ellos pueden sentir, digamos, lo que se llama el síndrome de la pierna amputada con todo su cuerpo. Entonces ellos sienten cómo les corroe el proceso de putrefacción, sienten el encierro y el silencio de la tumba, y sienten que su frustración, la cual les llevó a cometer ese acto, se magnifica, porque nada terminó aún con terminar con su vida física. Y aparte de eso se le presentan otros espíritus que le hacen bullying. Entonces es una de las cosas más tormentosas el suicidio.
Entonces, obviamente, todo es relativo. Por más bueno o por más malo que sea una persona, pues tiene su proceso de aprendizaje y tiene tantos factores que pueden determinar el día de su muerte, antes o después. Nadie sabe. Si no, imagínate qué sería de esos niños que mueren inmediatamente después de nacer, o a corta edad. Entonces, no, ese niño es malo, pues no. Muchas veces la muerte de los niños es más prueba para los padres. Hay veces que los niños que mueren temprano son consecuencias de lo que tenía que experimentar el suicida, o sea, el tiempo que le hacía falta. Hay espíritus que encarnan solamente para experimentar el nacer, nada más. Entonces ahí, dependiendo cada caso, no podemos generalizar todos los casos, pero digamos que hay ese tipo de diferentes experiencias. Bueno, y la última pregunta. Si tuviera una sensibilidad espiritual, ¿cómo la canalizaría para que no afecte mi energía? A ver, siempre una comunicación, siempre toda actividad intelectual y física demanda trabajo, demanda desgaste de energía. Y la actividad mediúnica también genera un desgaste de energía. Por ende hay procedimientos importantes, por ejemplo, requisitos importantes de una comunicación. Por ejemplo, una comunicación no puede durar más de 1 hora. ¿Por qué? Porque eso va quitando la energía al medio, como cualquier ejercicio, y así mismo tiene que recuperar esa energía con buen reposo, buena alimentación, cuidando también su cuerpo y su mente. Entonces, la forma de canalizar la mediunidad para tener una vida equilibrada es justamente como con cualquier deporte, como con cualquier actividad, cuidando su mente, cuidando su cuerpo y recuperando la energía que va desgastando. Es decir, tampoco es bueno, por ejemplo, uno cuando va al gimnasio no puede hacer brazos todos los días. Claro. O sea, tiene que ir poco a poco, tampoco es que puede ir todos los días al gimnasio. Bien, claro. La mediunidad es lo mismo. Por ejemplo, en los centros espíritas se hacen reuniones mediúnicas solamente un día a la semana, dentro de los procesos de comunicación. ¿Por qué? Porque genera este desgaste fuerte en los medios. Bueno, y creo que nos quedamos yo me quedo todavía con un montón de preguntas que me gustaría hacerte, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Entonces, de nuevo, extiendo una invitación para ver si el próximo año en algún momento volvemos a juntarnos para seguir conversando de esto, que es un tema que me parece muy interesante. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como el Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Queremos hacerle un agradecimiento especial a Juan Diego por estar aquí, por compartirnos su sabiduría, su conocimiento y por abrirnos también su corazón. ¿Alguna cosa que quieres decir? ¿Quieres compartir tus redes? Lo que tú desees. Bueno, muchísimas gracias primero por la oportunidad. Muchas gracias a todos ustedes por vernos, por seguirnos. Y bueno, a mí me pueden seguir con mis redes sociales, como Juan Diego Villacrés en Facebook, @JDVillacrés en Twitter, Twitter, la costumbre, en Instagram, y también como Juan Dinflas en TikTok, y también en Facebook y en Instagram como Juan Dinflas. Y les invitamos a que vayan a verlo al teatro, que constantemente se está presentando, y bueno, pues también hay que ir a verlo porque este hombre hace de todo, ¿no? También queremos agradecerle a Viva Cerveza por abrirnos su espacio nuevamente y permitirnos montar el programa aquí, y les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por la radio de Paraíso Modular.
El escritor de Reprache recomienda: si quieres llegar a algo como bruja, tienes que aprender 3 cosas: qué es real, qué no lo es y cuál es la diferencia. Con esto en mente nos encontramos la próxima semana para conversar sobre la magia. Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias. Nosotros somos el Pan del Cebado.